hay más separación por problemas económicos que por infidelidad. ¡Wow! ¡Qué buenas estadísticas Sí, esas! hay muchísimas más ¡Qué buen separaciones dato! por el dinero, porque no se habla, porque cuando empiezan las carencias se aumentan todas las demás cosas. Y no se trata de que la mujer sea interesada o no, se trata de que eso, si yo no consigo resolver lo mínimo en mi hogar, empiezan los problemas, más lo que ya de por sí tienes en este país o en cualquier otro eje, pero aquí nos empuja un poquito más a hacer muchas cosas. Y es que cada gran historia empieza ahí, con riesgo, con coraje, entre el fracaso y el éxito. Soy Yerlyn Hostos y bienvenidos a Fracaxit. ¿Tienes deudas o tu relación sentimental está fracasando por dinero? Pues te tienes que quedar en este episodio porque hoy te traigo a uno de los mejores asesores financieros del sur de la Florida para que nos diga qué está pasando en Estados Unidos con las deudas y con los matrimonios por dinero. Bienvenido, Luis. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación y por esa Gracias. presentación. Me pongo Luis grandote. González, de Venezuela a Estados Unidos, a ser uno de los mejores asesores financieros que está asesorando a tantas grandes empresas y grandes marcas personales en este país, Así es. que no me compete decirlo aquí. No sé si se puede decir. Sí, claro. Bueno, no hay dilo tú, problema. dilo tú. Preséntate, Bueno, Luis. sí. Nada, en realidad he trabajado como tú lo dices, con grandes marcas, con grandes empresas, famosos restaurantes que están acá en Estados Unidos. Poderosos mentores como Ismael Cala, Margarita Pazo, entre otros. Muchos empresarios venezolanos, cubanos, puertorriqueños. Gracias a Dios he tenido la apertura de trabajar con muchos de ellos y he aprendido además mucho de ellos. Este es un sistema muy nuevo para nosotros y no hay mejor manera de aprender a nadar que lanzándose a la piscina. Por muchos libros que tú leas de natación, hasta que no tragues un poquito de agua, no vas a aprender. Hasta que no lleves muchos fracasos, no vas a aprender. Cuéntame, ¿qué es lo primero que hace o que te dice un cliente? O mejor dicho, ¿qué le dices tú a un cliente cuando llega a ti por primera vez y te dice, estoy endeudado y tengo miedo porque estoy a punto de quebrar o ya quebré? Bueno, fíjate que ahí hay varias cosas, ¿no? Uno de los detalles que yo tengo es que yo más bien endeudo a la gente. El poder de la deuda. Sí. Yo saqué un libro que se llama El poder de la deuda y la idea es que la gente aprenda a endeudarse. ¿Por qué? Porque para mí la deuda es una maravilla. Es la única forma de traer al presente el bienestar futuro. El detalle con la deuda está en que tú tienes que entender que ese yo del futuro es quien lo va a pagar. Y tiene que ver con todo. Mira, hoy estás pagando tus decisiones anteriores. ¿Tú quieres saber cuáles fueron tus decisiones económicas? Mira cómo está tu cuenta de banco o tus tarjetas de crédito. Ay, no me digas eso. Mira, ¿tú quieres saber ¿tú quieres saber cuáles fueron tus decisiones alimenticias? Mira tu cuerpo y vas a ver qué fue lo que hiciste en el pasado que lo estás pagando hoy. Y hay algo muy poderoso también. ¿Tú quieres saber cuáles fueron tus decisiones amorosas? Mira a tu lado y ve con quién estás durmiendo. Entonces, esta vida es un proyecto de vida cero, de suma cero. Alguien gana, alguien pierde. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia, buena o mala. Entonces, lo bueno de esto está en que las decisiones que tú tomes hoy vas a tener ese resultado mañana. Si tú quieres aprender a usar la deuda, ve a ver qué te va a producir esa deuda y qué tan contento va a estar ese yo del mañana con esa deuda que tú tomaste hoy. Si tú tomas una deuda que te produce dinero, mañana ese hombre va a estar súper contento o esa mujer va a estar súper contento porque esa decisión que tomaste hoy, tomaste prestado algo del futuro, parte del dinero que tú vas a tener en el futuro para producir más dinero. Ahora, si lo tomaste para cualquier cosa, vas a tener otro resultado. Esa palabra, por lo menos a mí y a las mujeres, nos da terror. Deudas. Sí. No nos enseñaron sobre las deudas. Sí, ¿Cuál es el mito de las deudas acá? Sobre todo en este país, para los inmigrantes. Mira, primero te voy a decir algo, que aunque no creas, las mujeres son mucho mejor llevando deudas que los hombres. Ah, sí. Estadísticamente, pero por mucho. O sea,
Y tiene una razón etimológica. ¿Por qué? Los hombres somos más arriesgados. Somos más de calle, más de acción. Lo digo por mí mismo. Yo, de hecho, llego a este punto porque yo, como le digo a la gente, yo muestro mis cicatrices. O sea, yo he cometido muchísimos errores. Fuera de este país y en este país. Y hay gente que dice, mira, yo hablo solo con la persona que le ha ido bien. Y yo creo que no, porque hay una frase que no sé quién la dijo, que incluso en estos días la posteé, que dice que los mares calmos no hacen buenos marineros. Solo las tempestades logran hacer que alguien sea bueno. Y bueno, para muestra un botón con el fracáxito, ¿no? Las mujeres son más reservadas, son más preventivas y por eso saben utilizar mejor la deuda. Algo innato. Nosotros somos más impulsivos y yo digo, lo tomo y después veo cómo resuelvo. Cuando ustedes van a tomar una deuda, piensan en las consecuencias y cómo puede llevar. Pero muchas veces los errores que ustedes cometen son por nosotros mismos. Porque entonces viene tu pareja y te dice, vamos a hacerlo. Y como ustedes entregan en su pareja la mayoría de las veces las finanzas, somos nosotros quienes tomamos esas decisiones y terminamos dañando mi crédito y el de mi pareja. Entonces, es importante que las mujeres tomen las riendas de saber cómo funciona el crédito, de saber cómo endeudarse. Así estés en pareja y que lleguen a ese acuerdo entre ambos, no lo entregues todo a ciegas, porque mira, el día de mañana ya no estás o estando con él y te metiste en un problemón que ni idea tenías. Ay, me encanta que estés tocando este tema y nos estamos adelantando porque quiero primero profundizar en tu infancia, pero no lo voy a cortar esta información aquí. ¿Piensas que en una relación sentimental, quién tiene que llevar las finanzas? Mira, yo creo que eso es un acuerdo de dos. Tiene que ser de dos. Y ojo, te puedo decir que en mi caso siempre llevé yo los números. Mi esposa no se encargaba de eso, pero creo que es un error. Incluso en muchas oportunidades yo traté de que ella se involucrara un poco más y ella me decía, no te encargas de eso. Pero es importante hacerlo porque puede faltar la pareja en algún momento. Y no solo porque se muera, porque se divorcien. Y la mujer tiene que estar empapada de todo esto para que luego no le toque más difícil. Porque al final todos nos adaptamos. Pero si tú vas entendiendo cómo es el sistema financiero de tu hogar, que además ustedes son mejores administradoras per se, y yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá. Para mí la mejor administradora que existía, aunque ella siempre fue ama de casa, fue mi mamá. Ella de un plato sacaba 3. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que la buena administración es el mejor resultado con lo que tienes, de los productos que tienes, ella era fantástica. Mi papá le entregaba a ella lo que eran los costos y los gastos de la casa y ella lo llevaba a plenitud, con mucho o con poco. Entonces, ustedes tienen eso innato. Lo que pasa es que por muchas situaciones en la sociedad se ha establecido pues, que normalmente el hombre es quien lleva las finanzas en casa. Para mí eso es un error. Tiene que ser un acuerdo de dos, como todo en la pareja. Lo vamos aprendiendo poco a poco y tal vez eso a alguien que nos escuche le va a ayudar a entender de que cuando en las parejas se hablan más cosas, todo fluye mejor. Y tú ves, a ti te deben llegar muchísimos casos y debes ver la profundidad de lo que es las consecuencias de no hablar, de no tener esas conversaciones financieras incómodas. Son muy incómodas con la pareja. ¿Y qué crees tú que se acaba primero? ¿Se acaba el dinero o se acaba el amor? Normalmente cuando se acaba el dinero, se acaba el amor. Uy, duele, pero sí. Es cierto. Cuando eso de... hay una frase vieja que dice amor con hambre no dura. Y si le vemos todo lo que las situaciones que trae este país, el estrés, el trabajo, el día a día, el pagar las cosas, nos metemos como en un torbellino de vainas y se va perdiendo ese cariño, ese amor, ese respeto, esa admiración. Mira, aquí vemos además situaciones complejas, pasa mucho. Lo hablaba en estos días con mi psicóloga. Normalmente muchas parejas llegaron aquí juntas y la gente dice, este país o te une o te separa. Uh-huh. Pero además hay algo que ocurre normalmente y lo puedes ver en muchos casos.
En nuestros países, el hombre trabajaba, proveía y la mujer quedaba en casa, cuidaba a los niños y si quería hacía algo para ella como para sus gustos. Pero no era la necesidad de la estabilización. Llegan a este país, luego consiguen un trabajo y normalmente, luego de que consiguen el trabajo, se separan. ¿Por qué? No, porque ahora es independiente. No, bueno, yo creo que pasan muchas cosas. Pierden muchos temores. A lo mejor se siente un poco más dispuesta. Empieza a exponerse a otras personas, a otros hombres. Y la mujer se siente como que, bueno, ya no es solo, llego a casa, tengo los problemas que normalmente tenía con este tipo. Ahora veo que sí valgo, que puedo generar, que si tuve miedo para pensar a trabajar, pero ahora lo estoy haciendo, no hay problema, ahora pues me puedo separar. Y ocurre muchísimo, más de lo que te imaginas. De hecho, la mayoría de los divorcios en este momento, casi el 47%, que hay una tasa de divorcio, son tomadas por las mujeres. Son las mujeres quienes toman la decisión de separarse. También hay un dicho por ahí que dice que hombre no deja mujer, ¿no? Y por problema económico. Normalmente hay más separación por problemas económicos que por infidelidad. ¡Wow! ¡Qué buenas estadísticas esas! Hay muchísimas más separaciones por el dinero. Porque no se habla, porque cuando empiezan las carencias se aumentan todas las demás cosas. Y no se trata de que la mujer sea interesada o no. Se trata de que si yo no consigo resolver lo mínimo en mi hogar, empiezan los problemas, más lo que ya de por sí tienes en este país o en cualquier otro, pero aquí nos empuja un poquito más a hacer muchas cosas. Y según tu experiencia, ¿creerías que tiene que ver con eso que está de moda del 50? Llegan aquí, no estaban acostumbradas a eso en su país y ahora el marido dice, no, esto es mitad y mitad. Mira, es algo lógico. Y la mujer empieza a perder la admiración, ¿no crees que puede sí, pasar algo bueno, de eso? Definitivamente en un matrimonio, en una pareja, tiene que haber admiración de ambas partes. Si yo no te admiro, no te puedo amar. Yo no puedo amar algo que no admire. Es mi concepto, ¿no? Cada quien que nos escuche hoy, pues, puede tener otro. Ese es mi concepto. Yo no creo en el 50-50. Yo me crié como un hombre proveedor. No sé ser de otra forma. Yo soy protector y proveedor, a veces un poco controlador. Pero... Machista. Bueno, la palabra machista contiene otro poder. Me choca a mí un poquito. Sí, obviamente fui criado por un hombre machista, pero en el buen sentido, ¿sabes? En el sentido ese de que yo tengo que proteger a la mujer, que yo tengo que proteger a mi familia, tengo que proveer. Y sí he aprendido, sobre todo en este país, que bueno, a veces sí, colabórame, o sea, mira, yo puedo aportar y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito también eso. Mira, yo te voy a contar algo. Cuando yo llegué a este país, como muchos de otros migrantes, llegué a hacer lo que tocara porque además tenías que alimentar a la familia. Yo hice delivery, hice Instacart, hice DoorDash, Uber, lo que se te ocurra. Siempre con una meta, sabiendo que iba a salir de ahí. La gente dice empezar de cero, yo creo que se empieza de nuevo, nunca de cero, porque mis conocimientos nadie me los quita. Yo soy abogado, especialista en finanzas, trabajé siempre en la parte financiera y empecé a entender el sistema de este país. Mientras que trabajaba en el día, me estaba escuchando mis podcasts, estaba buscando información y en la noche llegaba a estudiar y a hacer cursos. Yo recuerdo un día que todo lo que tenía, absolutamente todo, lo había pagado para la renta y lo que hacía en la casa. Y cuando yo fui a salir de la casa, mi esposa en ese momento me dijo, Luis, yo sé que tú no tienes dinero, y me dio $100. Y a mí me chocó tanto. Y yo le dije, no, déjalo así. Me dijo, recíbelo. Tú nos has dado mucho a nosotros, ¿por qué no lo vas a recibir? Y en ese momento me di cuenta que tenía un serio problema de recibir. Yo he aprendido a dar, pero me cuesta mucho recibir. Mire, yo le recibí ese dinero y se lo agradecí mucho, no solo por el dinero, sino por enseñarme a empezar a recibir. Qué bello. En mi vida yo he tenido grandes mujeres a mi lado, desde mi madre, mis hermanas, amistades, mi pareja. Siempre he procurado cuidarlas, pero nunca me he dejado cuidar. Y ahora estoy aprendiendo. Hermoso. Y yo una vez escuché un cuento tuyo de $1
Yo quiero que me cuentes eso. ¿Qué pasó con ese dólar? Ese cuento es muy bonito. Cuando yo llegué a este país, que empecé a trabajar, como te digo, en todas las cosas, hubo una persona muy cercana a mí que en una discusión que tuvimos me dijo, yo no apuesto en ti ni $1. Wow. Me dijo, te deseo todo el fracaso del mundo y no apuesto en ti ni $1. Pero para mí eso fue como un empuje, ¿sabes? Un cohete. Yo en mi vida siempre he usado las adversidades como un escalón para seguir creciendo. Siempre he dicho, ¿por qué me estás poniendo en esto, Dios? Yo soy creyente, respeto todas las religiones. Y en ese momento, cuando esa persona me dijo esto, yo dije, no, es que no va a ser $1, van a ser miles los que yo voy a hacer. Y empecé a trabajar duro y por eso me gusta tanto trabajar con la gente, poderlos ayudar a crecer. Y en mis conferencias hubo un día que se me ocurrió, yo trabajo mucho con mis hijos que no pierdan el idioma, que no pierdan el español. Entonces, yo siempre busco, cuando voy a una conferencia, hago una carta con frases de mi libro en español que además no se repiten y son al azar. Yo no sé a quién se las voy a dar. Y busco a la conciencia divina que le llegue hace un momento a quien debe llegar. Y ahí coloco 3 cosas. Coloco la carta, coloco una tarjeta mía y $1. Y le digo a la gente que ahí hay algo, un contenido, ahí hay 4 cosas, aunque hay 3 materiales, que son una carta dirigida a ellos, una tarjeta mía para cuando me necesiten, sepan que tienen un amigo, la emoción que pusieron mis hijos al escribir esa carta y por último $1. Y siempre que te voy a comentar esto me emociona un poquito. Y a mí me gusta escucharlo. Y le digo a la gente, yo quiero apostar en ustedes ese $1 que nadie apostó en mí. Ay, Luis, qué belleza, qué belleza. Y mira, me ha traído grandes regalos, porque a veces me he conseguido gente tiempo después y me dice, mira Luis, ese $1 que tú me diste lo puse en este negocio. Hubo una gran amiga que un día me dijo, no sabía cómo meterme en el círculo de influencia de Ismael, pero yo dije, este $1 lo voy a poner en eso. Y mira, aquí estoy. Entonces es muy bonito poder ayudar a la gente y ver que hay resultados de eso que tú viviste. ¿Qué es para ti hoy día el fracaso? Mira, hay una frase de Churchill. Yo soy muy admirador de Winston Churchill. Me parece que el bulldog. Me parece que fue un hombre genial. Además que tenía TDAH como yo. Y él tenía él luchaba día a día con su mente. De hecho, él le llamaba el perro negro. Y tenía una rutina que tuvo que establecer para poderse levantar y poder hacer las cosas que él quería. Pero él tiene una frase maravillosa que él dice que el éxito es la capacidad que tienen los seres humanos de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y para mí el fracaso es una gran escuela. No hay nada que te enseñe más que un error. Y yo no sé por qué los seres humanos hemos evitado incluso que nuestros hijos fracasen y cometan errores. Cuando nosotros le quitamos la posibilidad a nuestros hijos de errar, le estamos quitando la posibilidad de crecer. Y estamos haciendo chicos que cuando salen a la calle no toleran errar ni una sola vez y colapsan. En cambio nosotros que hemos sido una fábrica de errores. Sí, mira, y es que nuestra generación, nosotros somos una generación súper resiliente. Nosotros pasamos de ¿cómo se llama? De lo técnico a lo digital. O sea, nosotros pasamos de una fase a otra. Aprendimos a usar internet, a usar los celulares, a entender lo que es la comunicación. Ahora la inteligencia artificial. Dime qué no hemos pasado nosotros. Mira, durante 100 años la humanidad, 200 años, los cambios eran muy mínimos. Nosotros tuvimos un cambio total, brutal. Yo soy modelo 78. No pretendo preguntarte qué modelo eres tú. 81. Pero yo digo que esto no se vuelve a hacer. Estos días me decía uno de mis hijos, papá, ¿tú estás viejito? Le decía, no, hijo, yo soy un clásico.
De estos no vuelven. Nosotros hemos aprendido a cada cosa y como te decía al principio, podemos estudiar muchas cosas, pero si tú no te entras a la piscina y tragas un poquito de agua, no vas a aprender a hacer nada. Para mí el fracaso es mi mejor maestro. Y lo recibo aunque la palabra suene fuerte, yo lo veo como una gran oportunidad. ¿Y cuál ha sido el mayor fracaso financiero que te llevó a tu mejor éxito? Mira, en Chile, cuando mi primera migración se hace a Chile. Yo me fui a unas condiciones de Chile muy distintas a las de aquí. Te puedo contar mucho, como te digo, yo soy muy arriesgado y además me tengo mucha fe en mí mismo. Me encanta. Yo voy para adelante y si se me mete algo en la cabeza lo hago y a veces creo que debería tomar un poco más de pausa. De pausa, sí. Ojo, cosa que no hago con mis clientes. Yo soy mucho más arriesgado para mí que para mis clientes. Yo les digo siempre, yo me preparo para lo peor esperando lo mejor. Pero en mí voy con todo, voy all in. Yo soy un apostador a fuego. Cuando me fui a Chile aposté todo mi capital. Me fui en unas condiciones, como te digo, totalmente distintas a las que me fui aquí. Me fui con capital, me fui habiendo abonado ya cierto el terreno. Conocí a gente. De hecho, por eso mucha gente me dice, pero Luis, ¿por qué tú no te fuiste inicialmente a Estados Unidos? Porque siempre vi a Estados Unidos como un país de paso para hacer negocios, pero no para vivir aquí. Y fíjate, aquí me tienes hoy. Uno no sabe lo que te depara el destino. Yo me fui allá y perdí todo, absolutamente todo, literal. O sea, me tocó irme, por cierto, con una tarjeta de crédito de $5,000 que aún debo. Wow. No lo pagué allá. Pero cuando llegué a Chile, yo fui con mucho dinero, pero quise hacer negocios como los hacía en Venezuela y era algo totalmente diferente. ¿Qué me enseñó Chile? Que yo tenía que entender el sistema. Por eso cuando yo llego a Estados Unidos, antes de hacer cualquier cosa, dije yo tengo que entender este sistema. Mira, y en pandemia ayudé a más de 850 empresas a obtener capital. Empezaron estos loans muy famosos del SBA. Y hoy por hoy todos mis clientes, y soy uno de los pocos que todavía habla de esto, porque mucha gente hizo cosas que no debía. Yo protegí a mis clientes y todos ellos pueden estar hoy en la calle tranquilamente, que no le deben nada a nadie, no le deben nada a la justicia y están tranquilos con el dinero que recibieron. ¿Ya? Porque yo aprendí a cómo funcionaba y a no meterlos en problemas. ¿Cómo aprendiste? Estudiando. Mira, en ese entonces, de hecho, yo hacía los cursos con el mismo SBA, que eran todos en inglés. Y le pagaba a un amigo para que recibiera la información y la tradujese, no estaban las tecnologías que hay ahora. Me bajé todos los manuales, los traduje también a través de Google y con amistades y me aprendí todo. Cuando empezaron a dar los primeros cursos en español, mucha de la gente que estaba allí del SBA no estaba preparado como lo estaba yo porque yo me había leído absolutamente todos los manuales internos del SBA que tenían que ver con préstamos. Luego me certifico como broker y empiezo a trabajar con compañías. Y hoy por hoy, de hecho, terminé mi curso de Loan Officer. Todavía no he presentado la prueba porque es en inglés y ese es uno de mis nuevos retos. Aprender bien el idioma, poder sacar esta otra certificación que ya serían para préstamos inmobiliarios y seguir creciendo en ese ritmo. Pues. Pero sí, a través del estudio y el conocimiento. Pero llévame en la línea del tiempo. ¿Tú llegaste aquí con tu familia? Sí, yo llego aquí en 2019 con mi familia. ¿Llegaste con buen capital o no? No, yo aquí quedé sin nada. ¿Llegaste sin nada? Claro, yo hacía negocios con Estados Unidos desde el 2004. O sea, entendía en cierta forma cómo era el movimiento aquí, pero no entendía bien cómo era la parte del crédito y de la deuda. Ok, y cuando llegaste, me comentaste que empezaste a hacer Uber y un montón de aplicaciones. Sí. ¿Cuánto tiempo después, desde que llegaste, hiciste conciencia o quién te dijo, mira Luis, este es el camino, prepárate? Empecé a hacer cuánto curso había. ¿Pero por qué en finanzas? Porque es lo que siempre me he movido. Okay. Toda mi vida yo he trabajado en la parte financiera. Yo en Venezuela trabajé mucho tiempo con la parte petrolera, pero siempre buscando capital. Todo lo que era negocio, movimiento de personas. Hice muchos acuerdos con bancos, con las compañías que trabajaba. Entonces, siempre me ha gustado el dinero. Siempre me ha gustado producir dinero. No tengo amor al dinero, no tengo apego al dinero, pero me encanta producirlo. Y digo que eso es como un río, ¿sabes? Tú lo tienes que dejar fluir.
Tiene que salir para que vuelva a entrar. No tengo, como te digo, apego en lo absoluto. No soy un acumulador de dinero. Yo digo a mis hijos que cuando me vaya les voy a dejar la educación, pero la plata que yo haga aquí me la voy a gastar aquí. Hay una frase de Modigliani, premio Nobel de Finanzas, que dice que si tú te mueres y te queda dinero, hiciste mal las cuentas. Tú tienes que hacer aquí y vivir aquí lo que haces y lo que tienes. Yo a mis hijos les voy a dar una gran educación, pero no creo que les vaya a dejar herencia. Le vas a dar experiencia. Sí, porque además no les voy a quitar la oportunidad de crecer y de aprender de lo que es esta vida, de lo que va. Me encanta escucharte y ahora sí te quiero preguntar, ¿cómo era Luis en la infancia? ¿Quién te hablaba del dinero? ¿Cómo te hablaban? Mira, yo tengo una experiencia. Mi papá era bohemio, era pintor, serigrafista. Era un tipo que como llega, un día tenía mucho, otro día tenía poco, o no tenía nada. Y eso a mí me molestaba de él. Mi mamá fue una mujer más centrada, guerrera. Yo tengo mucho de ambos, por supuesto. Creo que lo soñador lo saqué de mi padre, pero lo consciente y lo dirigido a mi madre. Yo amo a mi madre con locura. Es mi gran amor. Tengo años ahorita que no la veo. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tenía en 2022, fue la última vez que la vi, porque ya con la pandemia se cerró, no pudo renovar la visa. Al final pude y en el 22 vino, pero ahorita está muy enfermita y le cuesta viajar. Espero en algún momento poderla ver nuevamente. Es mi gran amor, es mi gran fortaleza. Ella es una mujer muy dura, muy fuerte, pero amorosa y defiende a sus hijos como una leona. Mi padre, por el contrario, era un hombre muy bohemio, muy como vaya viniendo, vamos viendo. Tenía una frase muy bonita que decía, Dios proveerá. La frase en realidad él decía, Dios proveerá, pero él no se me olvida, decía, Dios no se ha muerto ni se pone viejo. Pero vivía siempre así. La primera gran discusión mía con él fue porque le abrió una cuenta de cheques en el banco. Pero el dinero literal que le recibía lo metía en una gaveta. Y ahí le fascinaba tener mucho dinero en el bolsillo y gastarlo. No tenía control administrativo de ningún tipo. Y eso a mí me chocaba. Siempre quise ser más organizado, más estructurado. Si me preguntas como niño, obviamente aprendí eso, a recibir y que se fuera. Y yo era un desastre. Me metía en los problemas que ni se te ocurren. Era el peor de la clase. Lo que fue mi primaria y mi bachillerato, me botaron no sé de cuántos colegios. Todo lo que se te ocurra que hacía un muchacho inquieto. Después entendí que no era inquieto, sino que tengo un déficit de atención y soy súper hiperactivo. No me puedo quedar tranquilo. Siempre ando inventando algo. Y bueno, en ese entonces eso no se sabía. Además, soy disléxico. O sea, para mí era todo un reto estudiar. Yo no podía faltar una clase porque yo soy más auditivo. Entonces, yo escuchaba al profesor hablar. Yo luego podía repetir exactamente lo que él decía. Por eso, de hecho, yo consumo mucho audiolibro y podcast. Me cuesta mucho la lectura por este tema de la dislexia. En derecho se estudia mucho, se lee mucho. Algo que me apasionó y por eso lo podía leer. En ese entonces no habían audiolibros. Yo me gradué en el 2001, imagínate tú. Me hubiese encantado que los hubiese, me hubiese sido más fácil, pero era algo que me apasionaba y lo hacía. En la universidad fue todo lo contrario. Yo hice todo lo que tenía que hacer en primaria y bachillerato. En la universidad, como me encantaba además la carrera, me dediqué más. Fue algo que tomé con pasión y con visión. Y tengo muy bonitos recuerdos también de la universidad. De bachillerato hice todo lo que podía hacer. Todo. No sé cuántas veces me votaron. No sé cómo no terminé preso. O sea. Y viendo esto de tu papá y de tu mamá, ¿en qué momento tú sentiste que estabas muy atraído por el dinero? Mira, porque yo creo que el dinero te da las posibilidades te da mucha libertad. Y yo siempre he querido ser libre. Entonces, además en una etapa de mi vida muy corta, a los 12 años, yo empecé a trabajar como tal a los 12 años y empecé a recibir, saber lo que era gastar lo que yo me ganaba. Y desde ese entonces yo más nunca le pedí dinero a mi papá ni a mi mamá. Yo desde los 12 años empecé a producir mi propio dinero. Y mi papá enferma él tenía un trastorno bipolar y empezó a sufrir de esquizofrenia y una cantidad de cosas. Y a mí me toca ser el hombre de la casa. Yo tengo 4 hermanas, mi mamá, y bueno, tal vez
por eso me convertí en más protector, en un poco más controlador, en más proveedor. Y bueno, para poderlas ayudar a todas tenía que producir dinero. ¿Ya? Una de mis hermanas, que de hecho fue quien me ayudó para graduarme, ella me financió parte de mi carrera, a quien amo también con locura. Todas las quiero mucho, pero ella es como mi segunda mamá. Me ayudó mucho en mi carrera, pero yo siempre pues produje y trabajé y le agarré ese gustico a las cosas buenas. A mí me encantan las cosas buenas no materiales, ¿sabes? Sino comer bien, viajar, conocer. Yo creo que eso al final es lo que uno se lleva. Entonces entendí que el dinero era la mejor herramienta para poder llegar a todas estas cosas. Para tener esa vida. Así es. Y luego entendí que además la deuda era una excelente herramienta. Mira, te voy a decir algo, un concepto que yo tengo. Para mí no existe ni siquiera, y lo hablo en mi libro. Lo que pasa es que, más porque la gente entienda el concepto, pero poco a poco he ido desmitificando esto de la deuda. Para mí la deuda no es ni buena ni mala, es simplemente una herramienta. Lo que va a decidir si va a ser bueno o malo es lo que tú hagas con esa herramienta. Porque si yo te doy ahorita $100,000 y tú produces con esos $100,000 $200,000, es buenísimo y no importa que pagues un 50% de intereses, porque vas a pagar 50,000, pero te hiciste 50 con el dinero de otro. Para mí la deuda es la forma que tú tienes de aprovechar oportunidades con el dinero de otra persona. Ahora, si tú lo ves para echártelo encima porque me lo merezco, vas a terminar siendo un esclavo de un trabajo que no te gusta para pagar algo que ya disfrutaste. Normalmente, si tú recibes el beneficio de la deuda de inmediato, esa deuda no es buena. Normalmente, cuando tú recibes el dinero después, esa deuda es excelente. Dame un ejemplo claro. Mira, yo tengo un cliente ahorita. Ellos reparan motores de aviones para grandes compañías, Lufthansa, Aeroméxico. Ellos estaban buscando un socio porque se les dio la oportunidad, ellos solo reparan motores de las mismas empresas, pero se les dio la oportunidad de comprar motores, repararlos y venderlos. Okay. Estaban buscando $5 millones que les iba a dar un socio con el cual les iba a dar la mitad de la empresa. Yo les dije, no tiene sentido. El mejor socio es un banco, te sale más barato. Porque si tú metes un socio, mañana no se te va a salir por 5 millones. Se te va a salir por lo que valga la empresa, si es que lo quieres salir, y vas a tener que empezar a compartir tu poder de decisión. El banco te presta la plata y listo. ¿Qué hicimos nosotros? Sacamos los números. Yo le dije, tú no necesitas 5 millones, con 1,5 millones podemos arrancar. Además, era el número que le daba a su compañía para que le pudieran prestar. Conseguimos ese dinero y con ese 1,5 millones pudimos comprar. Mira, el negocio es muy fácil. Cada motor cuesta alrededor de $200,000. Repararlos cuesta como 120, pero una vez listo, lo vendes en 580. Tienes un rédito de casi el 50% del monto que lo vendes. Entonces, con 320,000 tú los conviertes en 580. ¿Qué pasa? Con 1,5 millones puedes comprar 5 motores y repararlos. Y te van a convertir esos 5 motores en casi $3 millones. En un periodo de 3 meses. Porque es el tiempo que se tarda comprarlo, arreglarlo y venderlo. Entonces, ¿qué pasó? Que mi cliente no tuvo que asociarse con nadie. Conseguimos un capital menor y ya ahorita está produciendo esos 2 millones y pico y estamos comprando nuevos equipos. Entonces, fíjate cómo, y esto explica, ok, bueno, ¿por qué son millones? No. Yo le digo a la gente, empieza a probar tu producto. Tú haces unas tortas, o que en otros países le dirán los cakes, lo que sea. Para nosotros son tortas en Venezuela. Rica. Empieza a trabajar y empieza a venderlo. Mañana, cuando te empiecen a hacer muchos pedidos, ya no lo vas a poder hacer en el horno de tu casa, porque no vas a hacer una torta o 10 tortas a la semana. Tal vez vas a tener que hacer 100. Pides un préstamo para comprar un horno industrial y poder hacer esas 100 tortas. Y entonces ahora vas a empezar a producir y esas mismas tortas te van a dar para pagar el horno. Ya, el detalle está que nosotros queremos, me pasó con un cliente que me llegó después. El tipo compró una franquicia, invirtió casi $2 millones para una franquicia de limpieza y de cuestiones de restauración. Compró camionetas, compró equipos, alquiló oficina, pagó la franquicia y después dijo, vamos a buscar clientes. ¿Qué crees tú que pasó con él? Quebró. Además, ni siquiera se preparó él, sino que preparó a los empleados para las certificaciones. Él no tenía nada, tenía un cascarón vacío. Le terminó vendiendo por 2 lochas toda la infraestructura a uno de sus propios trabajadores.
que era el que tenía además las licencias. Y yo le dije, cuando él me habló del negocio, yo le dije, aprende primero el oficio, tantea el mercado y ve a ver qué tan bueno es para que luego te metes en ese dinero. Entonces, en ese gasto. El problema está que nosotros vemos y queremos todos a lo grande. Empieza con pequeño. No hay problema. Prueba, testea el ambiente, ve cómo va funcionando y ahí le vas metiendo billete. ¿Y tú consigues créditos para las empresas? Yo consigo crédito para todo tipo de empresas. Para todo tipo. De hecho, yo trabajo con gente incluso que tiene ITIN, que no tiene ni siquiera Social Security. Okay. Trabajo con personas que tienen asilo pendiente o que tienen algún trámite migratorio. Y trabajo obviamente con residentes y con ciudadanos. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a depender. Entre mayor riesgo, tu préstamo, digamos que los intereses vienen a ser el costo del préstamo, para que la gente entienda. ¿Qué es lo que tú pagas en intereses? Es lo que, el valor del dinero, ¿ya? Ese dinero que te están prestando. Entonces, si tú tienes un ITIN, no tienes un estatus migratorio, pero tienes una compañía que factura, el banco te va a prestar dinero. Obviamente, como el riesgo es mayor, que de pronto te deporten o te vayas, él te tiene que cobrar un interés mayor. Ahora, si tú tienes un estatus, digamos, específico aquí en el país, tienes buena facturación, el banco te va a prestar dinero. Sobre todo en el crédito comercial, no es como el crédito personal, que el crédito personal se va por varias partes, ¿no? O sea, hay 5 puntos específicos, te lo explico rapidito para la gente que nos escucha. El balance límite. ¿Qué es el balance límite? Es decir, la cantidad de dinero que a ti te prestan, o sea, que tú tienes para endeudarte versus lo que debes. Si tú tienes una tarjeta de $10,000 y le debes $1,000, estás usando el 10% de ese balance. Eso es muy positivo. Si tú le debes $9,000, estás usando el 90% y el banco dice, esta muchacha no sabe usar bien el crédito. Eso abarca un 35% de tu torta de crédito. Afecta el 35% de tu crédito. Luego tienes el historial de pago, que es el 30%. Si tú alguna vez quedaste mal un día en pagar, yo siempre pongo el ejemplo de, sobre todo a las mujeres, le digo, ¿cuántas veces tienes que agarrar a tu marido en algo raro para perder la confianza en él? Una sola vez, ¿verdad? Ya después, ya no, así vaya a rezar en la iglesia, tú no le vas a creer. Así pasa con el banco. Cuando tú te caes en un pago, el banco dice, epa, hay que tener aquí cuidado. Y eso afecta al 30% de tu crédito. Luego tenemos el balance, el tiempo que tengas con el crédito. Entre más años tengas crédito es mejor. Y luego tenemos los créditos nuevos y por último la diversidad de crédito. Eso es lo que afecta en sí tu crédito. Ahora, en el crédito comercial no. El crédito comercial solo basta una cosa, que nunca pagues tarde. Que tengas movimiento y que le hagas crédito a la compañía para que luego te presten dinero por la compañía y no afecte tanto. Siempre van a ver el crédito del dueño porque ellos quieren saber qué tan responsable eres. Saben que la empresa no paga solo. Sus cosas las paga el dueño. Pero cuando tú tienes una buena facturación, puedes conseguir capital a través de la misma empresa. Y lo mejor que no afecta a tu crédito personal. Ese es uno de los errores muy comunes que yo veo. Y además, no tanto errores, sino que es la única forma que tienes. Tú vas a empezar un negocio y vas y te endeudas con tu tarjeta de crédito para meterle ese billete al negocio porque no tienes capital. Pero ahí estás afectando tu crédito. Pudieras tú empezar más pequeño, hacerle un crédito a la compañía y sacar hasta una tarjeta de crédito a nombre de la misma compañía. Ojo, yo no hago tarjeta de crédito y tampoco me gusta que paguen por esa gente que te ofrece tarjeta de crédito cobrándote. Es una locura. Igual, la gente que te ofrece préstamos para tu empresa y te cobra por eso. Eso no es así. De hecho, yo no puedo hacerlo. Es ilegal. A mí me paga el banco. ¿Ya? Escuchen esto. Es ilegal. Es ilegal. Si a ti te cobran un porcentaje por conseguirte un préstamo, eso es ilegal. Salvo que haya un acuerdo en específico, pero la mayoría de la gente esa que te cobra eso ni siquiera son brokers. Y por conseguirte una tarjeta de crédito esa de los bancos, menos. Eso no se hace. Pero también me gustaría hablarle a la comunidad en general. Usen la deuda para producir más dinero. Si esa deuda no te va a producir dinero, no la tomes. No la tomes porque te va a enredar. Igual la gente que va a pedir un préstamo para pagar otro y para salir del hueco y para continuar. Hay consolidaciones. Pues de pronto si tú debes mucho en tarjeta de crédito, busca un buen banco que te pague la tarjeta y quedas pagando con un interés mejor. Está muy bien, pero yo siempre le digo a la gente, mucho cuidado con eso. Porque cuando la tarjeta está libre, entonces la vuelves a endeudar y te caes en una rutina y te ahorcas. Y bueno, y si llegas a ese punto también existe la bancarrota, que la gente le tiene pánico a la bancarrota y eso es una vaina que está en la ley y que la puedes usar. El presidente actual de este país se ha hecho 6 bancarrotas. No pasa nada. Hay una anécdota muy bonita de él que dicen, no me consta porque no estaba ahí, pero dicen que una vez iba caminando por Nueva York y había un homeless en la calle.
y con la chica que iba caminando le dijo, ese señor que está ahí vale más que yo. Y ella le dijo, ¿cómo así? Sí, porque él no tiene nada, pero yo debo más de 900 millones. Entonces fíjate cómo ese dinero te permite, aun cuando no lo tengas, y mira lo que pasa en este país, mucha gente tiene un estilo de vida, tiene un carro, una casa, un techo, que lo debe, pero lo puede vivir. En nuestros países, por ejemplo, como en Venezuela, que no existe deuda, la gente no puede acceder a esto. O sea, la deuda te da calidad de vida sabiéndola manejar, sabiéndola utilizar. Mira, sabes que te voy a confesar algo aquí, ojalá que le sirva a toda la audiencia. Si estás viendo este podcast y te interesa, te tienes que suscribir, seguir a Luis, darle like y comentar para que podamos llegar a más personas. En mi libro de Fracáxito, este libro, Luis, me voy a abrir un poco acá, Okay. Voy a confesar cosas. Yo lo saqué, mira lo que dice en la página 29. Nunca imaginé que el derrumbe económico de mi padre sería el punto de partida de esta historia. Mi papá fue un proveedor impresionante desde que yo tengo uso de razón. Yo le llamaba a mi partido PPT, papá paga todo. Y aunque yo me casé, pues yo era además hija única y él me trata y me trataba como su princesa, la verdad. No lo dudo. Y sigo siendo su princesa. A mí me afectó muchísimo cuando mi papá, yo siempre vi mucha prosperidad en mi papá. Yo vengo de dos mundos, papá muy próspero y ellos eran divorciados y mi mamá bastante humilde. Okay. Y los dos mundos los amaba porque con uno tenía excesos y cosas muy raras, comía comida rarísima. Mi papá llegaba al barrio a buscarme limusina. Okay. Y en mi barrio jugaba bombitas de aguas, comía heladitos de teta y tenía grandes amigos. Y esos dos mundos a mí me encantaron. Pero lo cierto es que yo siempre viví en abundancia, en todos los sentidos. O sea, a mí se me acerca gente maravillosa, muy poca gente, en todos los sentidos, abundancia. Yo decido venirme y fue creo que mi primer quiebre sentimental con mi esposo en ese momento. Y yo dije, yo me voy porque el país está muy mal. Yo tengo buenos ahorros, pero también tengo mi partido PPT. Y llego a su casa. Y al año que yo llego a su casa, mi papá nunca avisó que estaba pasando la peor situación económica y se quedó en la quiebra. Y cuando él se quedó en la quiebra, yo voy al banco a ver cuánto yo tenía. Y la verdad que pues me da hasta pena decir cuánto tenía, porque tal vez ya he sentado personas ahí que me han dicho que llegaron con $70 y pues a mí me quedaba mucho todavía, pero para mí era poco. Claro. Porque ya yo no sentía el soporte de mi partido PPT. Y yo veía que todos los días yo me podía gastar aquí $500. Claro. Entonces yo sacaba cuenta y yo decía, esto se me va a ir lo que tengo así. Pues mi falta de responsabilidad de asesoría financiera yo siempre era pasa la tarjeta, una persona artista, nunca está pendiente de números, creativa. Y con mi partido PPT, imagínate, o sea, a mí no me falta el dinero. Pues Luis nos tocó durísimo. O sea, de decirte que comíamos en restaurantes extravagantes y nuestras vacaciones eran wow, a no poder ni viajar. Claro. A tener la nevera literalmente vacía. Y han pasado 8 años de eso y yo te digo que por primera vez yo llego a ti este año porque toqué fondo en la parte económica. Imagínate, todavía duró 8 años esos ahorros, pero toqué fondo. Entonces yo hoy te pregunto como mujer, si hay alguien que está pasando esta situación como la pasé yo, ya hoy, gracias a Dios, tú estás en mi vida y me estás asesorando y yo de verdad te lo agradezco. ¿Qué es lo primero que debería hacer una mujer que se queda sin su soporte económico, llámese esposo, papá, el proveedor, con hijos? Sí. Con un ritmo de vida que era alto o medianamente alto y se queda sola. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que debería hacer esa persona? Bueno, ahí te diría yo 2 cosas. Uno, si tú estás hoy, si tú eres una mujer, por más que estés en pareja o tengas ese proveedor que funciona todo, no esperes a llegar a ese punto.
hazte dueña de tus finanzas. Hay algo muy sencillo. Empecemos por un presupuesto. ¿Qué es lo que gastamos? La gente no hace presupuesto. ¿Cuánto gastas tú en tu mes? Yo lo tengo. ¿Cuánto necesitas tú para vivir? Cada día eso se sube más. Porque además y bueno, mira, yo también, mi papá tenía una frase que decía, a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Porque necesitan saber que no siempre hay. Y no se trata, porque la gente dice, no, porque tú tienes que ser abundante. Ahorita cuando hablabas de la abundancia, mira, yo vengo de una familia clase media baja. Nosotros no tuvimos lujo. Mis viajes más lejos eran para la puerta. Yo soy de Maracaibo. O sea, yo conocí a Estados Unidos cuando tenía 19 años porque una de mis hermanas que se había graduado de ingeniero tal, hizo el viaje y me trajo. O sea, 19 años, mis hijos conocieron Nueva York al año, por decirte algo. Siempre quise más de donde estaba, ¿no? Yo nunca me conformé, pero yo no sabía que era pobre. Yo vivía mi vida feliz. O sea, yo no tengo carencias de niño. Yo tenía lo que quería, lo que necesitaba. Y sigo siendo próspero. Y he tenido circunstancias. Ahorita cuando yo no llegué a tener la cuenta a $70. Yo llegué a tener a menos 70. Yo no sé si es que la gente va a pasar que tú te metes la cuenta y estás en rojo. Porque te cobraron un Netflix que no quitaste. Y donde estabas súper mamando. O sea, eso yo lo viví. Yo también viví lo que era tener la nevera vacía. Y sabes, tú uno piensa y dices, coño, yo me gasté hace un mes $500, no sé qué, y ahorita no tengo para hacer la compra. Esos momentos, y sobre todo con la mujer, nos pasa todo, pero además hay un detalle que no se habla mucho. Nosotros los hombres guardamos todo. Ustedes hablan más. Tienen un círculo con el que se pueden expresar. Yo como hombre, en las situaciones económicas más duras, yo no se lo decía ni a mi esposa porque no la quería preocupar. Me imagino que lo mismo le pasaría a tu papá, porque a nosotros nos enseñaron a guardarnos todo y a resolver todo. Y si tú tienes un problema, vienes a mí y yo lo resuelvo. Y no te digo cómo. Yo me encargo. Y eso es una cosa que no se habla. Y yo sé que muchos de los hombres también que nos van a escuchar hoy aquí se van a identificar con eso. La presión que uno lleva es infinita. Mira, te echo un cuento. Los hombres no se desmayan. Nosotros los hombres es menos probable que nos desmayemos que las mujeres. Y eso tiene un porqué. ¿Sabes que un desmayo es como un reinicio del cuerpo? Es tu mente o sea, cuando no es por una cuestión médica, ¿no? Pero cuando tú no ves, de hecho, tú ves en las novelas quiénes se desmayan. La mujer, se desmayó cuando una noticia se desmayó. El cuerpo se reinicia para no colapsar. Durante la época de las grandes batallas, los hombres no se podían desmayar porque el hombre que se desmayaba, su mismo ejército lo mataba porque era muestra de debilidad. Entonces nosotros, los hombres, tenemos que resolver y callados porque no te puedo decir nada, no te puedo preocupar. A veces tú ves a ese hombre allí y tú dices, ¿qué le pasa? Y está resolviendo miles de cosas que están en su cabeza. Ay, me da compasión escucharte porque esa es la historia de muchas. Yo creo que de todas las mujeres que yo estoy alrededor, todo el mundo está llevando una batalla económica. Sí. Y afecta mucho a la pareja. Claro. Mucho a la pareja. Pero ahorita que lo estás diciendo, uno hace, ¿sabes? Como, bueno, las mujeres intentamos decir, bueno, que se pongan los pantalones y salga a hacer lo que tenga que hacer, pero no, yo no me había planteado eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo aquí, incluso yo hice un punto aquí donde vuelvo a hacer mucho dinero y vuelvo a perder mucho dinero por lo que te hablaba ahorita, porque yo soy muy arriesgado. Y yo, con el conocimiento que tengo, tomé decisiones que no estaban bien. Igual aquí, mira, yo he pasado aquí por todo. A mí me han reposeído vehículos. A mí, mira, una vez, antes del 24 de diciembre, de un 24 de diciembre, nosotros tenemos la tradición de comprarle las cosas a los niños y la vaina. Para esa Navidad estábamos muy apretados, muy apretados. Y yo dije, bueno, no se le dará nada a los niños. Y entonces entre mi esposo y yo completamos como $100 y dijimos, vamos a comprar más que sea unas franelitas para que ellos tengan algo, unos suéteres.
Y ella hace la compra esa y va a comprar un par de cositas de una cena que íbamos a hacer con la familia. Trae la ensalada, trae ya. Y cuando yo vengo en camino, estaba atendiendo yo unos clientes en Orlando, me llama y me dice, salí de Walmart y no está la camioneta. El 23 de diciembre. Le habían reposeído la camioneta. Y se llevaron las 3 cositas que le habíamos comprado a los niños. Wow. Tú no te puedes imaginar lo fracasado que yo me sentí como hombre en ese momento. Claro. Porque para lo que te enseñaron fallaste. Entonces, pero como te digo, yo siento que cada esto es, y yo decía, esto yo lo tengo que documentar. Porque además yo tengo algo, la resignificación. Cuando yo miro hacia atrás, digo, ¿por qué me ocurrió esto y qué tenía que aprender? Y por eso eres el mentor que eres hoy día. Y cuando veo eso que pasó, yo me veo en el futuro, incluso hablando de eso y diciendo lo que te estoy diciendo hoy, esto que estamos haciendo hoy, en ese momento yo lo viví. Yo dije, yo algún día le tengo que contar a la gente esto, porque coño, de eso se trata la vida. No somos perfectos. Tenemos un proceso. Y para mí estar feliz no es estar contento todo el tiempo. Para mí estar feliz es estar en paz. Y que cada emoción que pase por mí, yo la tengo que sentir y atravesarla. Y tú sabes que yo ahorita estoy pasando por una de las situaciones más fuertes de mi vida. Pero la estoy atravesando. Y va a ser un fracaso también. Así es. Para todos. Para todos. Entonces, hablando de esto, ya próximamente vamos a terminar, pero tengo que seguirte haciendo unas preguntas antes de irnos. ¿Tú crees que una mujer, teniendo un rol tan importante como pareja, en situaciones adversas y en situaciones como las que te han pasado a ti, que creo que nos han pasado a todos los que hemos vivido aquí en este país, es interesada o se puede llamar interesada a una mujer cuando decide ponerle fin a su relación porque vio que su hombre no quería crecer económicamente igual que ella? No, yo creo que no se trata de interés, se trata de admiración. Y esto va de pares. Yo necesito a mi lado a alguien que vaya al mismo ritmo que yo. Porque cuando yo te pierdo la admiración, te pierdo el respeto y te pierdo todo. Si tu pareja, tanto hombre como mujer, no está en la misma línea, eso va a ser un infierno. Yo creo más interesada a la mujer que se queda en una relación con el que no quiere estar, solo por tener ese proveedor y esa protección. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que se están quedando con la pareja solamente porque les da el dinero? Eso es un infierno. ¿Cómo pueden salir de ahí? Mira, pidiendo tarjetas de crédito. Como diría mi mamá, póngase bonita, apriete esas nalgas y saque pecho. Vaya para adelante, que usted puede. Creo que entre parejas debemos apoyarnos. Creo que si tu hombre está pasando por una situación, no es solo te dejo, es llegar y hablar con él. Sé que nosotros somos difíciles. Apóyalo, empújalo, hazlo todo. Yo tengo también un lema de vida. Yo soy persistente. También sé que hay momentos, yo no creo en eso de que si lo puedes soñar, lo puedes lograr, todo se puede. No, para mí eso es un cuento de camino. Lo que yo sí hago es que yo doy todo lo que yo pueda hasta el último minuto. Que no quede de mi parte, que no hice algo. Lo hago en el trabajo, lo hago en la relación, lo hago en todo. Yo pongo todo de mi parte, todo de mi parte. Y si no se dio, no era para mí. Claro. Pero yo hago todo. Entonces, si tú eres una mujer que está en esa situación ahorita, tu pareja está pasando una situación, escúchalo un poquito. Habla con él, ve a ver qué es lo que está pasando. Algo te enamoró. Además, yo te voy a decir algo, Jeremy. El amor es una cuestión de decisión. El amor es elegir a esa pareja todos los días, porque todos los días somos un ser diferente. Yo no soy el mismo de ayer y tampoco voy a ser el mismo de mañana. Entonces yo tengo que elegirte a ti cada día y apoyarte, porque si además tuviste tanto tiempo con esta persona, algo te enamoró. Ahora, si ya no hay nada,
Entonces déjalo y que cada quien haga su vida. Claro, es una decisión también. Pero ustedes, las mujeres, sobre todo, tienen que tomar el control de su vida. Tienen que sacarse eso de que nosotros no somos buenas para los números. No, sí lo eres. A ti no te hicieron, esta le vamos a quitar los números de la cabeza y a este sí le vamos a poner este don. No. Hay gente que está más propicia para una cosa que para otra, pero al final todo se puede aprender, por lo menos lo básico. Y si no, bueno, busca ayuda, busca mentoría, pero ponte en eso, ponte para eso, como dicen los puertorriqueños. Antes de irnos, ya me están haciendo señas. Tengo aquí, quiero preguntarte unas cosas. Sí. Ok, es un jueguito de verdadero o falso. Ok. Ok. ¿Las tarjetas de crédito son malas? No. Ok. ¿Tener varias tarjetas de crédito baja el crédito? No tener varias tarjetas, pedir muchas tarjetas baja el crédito. Cada vez que tú estás haciendo un inquiry, que se llama una indagación, cada vez que tú vas al banco a pedir un crédito, queda una marca en tu crédito. O sea, esta persona vino a pedir 1, 2, 3. Si tú tienes un grupo de amigos y llamas a uno y le dices, Juan, préstame dinero, después llamas a Pedro, préstame dinero, después llamas a María, préstame dinero, en algún momento ya van a hablar y van a decir, coño, ¿qué le pasa a Yerli? Está jodida porque está pidiendo plata a todo el mundo. Okay. Eso pasa en el banco. ¿Hasta cuánto se puede pedir al año? Mira, lo ideal es que no pases de 3 indagaciones al año. Okay. Esas tarjetas que te ofrecen en las tiendas que, mira, te damos un descuento, no sé qué, a esa gente le pagan porque tú pidas. Y esas tarjetas son horribles y te va a quedar una solicitud allí. ¿Las personas ricas compran cosas de contado? El tema de las personas ricas a mí me choca un poquito, ¿no? La gente que tiene dinero normalmente hace dinero con lo de los demás. Okay. Usan el dinero de otros. Y cuando ya tú tienes mucho dinero, el mismo banco está loco por prestarte dinero. Si tú tienes un amigo que todo dinero que toma lo reproduce, vas a estar loca por prestarle dinero. Ahora, si tienes un amigo que todo el dinero que agarra lo bota, si te llega a pedir prestado, jamás le prestarías. Lo mismo pasa con el banco. Entonces, en realidad la gente que tiene dinero utiliza el dinero de otros para sus oportunidades. Bueno, tenía aquí esta pregunta, pero ya me la contestaste. ¿Debe una mujer depender económicamente de un hombre? No. No. No, porque además eso te da más respeto ante tu hombre. Me encanta eso. Luis, ¿qué hacen los millonarios para que la gente, o qué hacen los millonarios que no hace la gente común? Mira, primero que nada tienen una buena educación financiera. Ellos desde pequeño además han visto el movimiento del dinero en el hogar. Se habla de dinero en casa. Muchas casas nuestras decían no se habla de dinero. Y además, a ti te preguntan cuánto dinero tienes en la cuenta y ni siquiera lo quieres decir. Hay un tabú si es mucho o poco. Tú le dices a alguien que tiene dinero, ¿eres rico? No, en glóbulos rojos. O sea, nadie quiere hablar de eso. ¿Qué hacen ellos? Hacer que el dinero produzca más dinero. Yo siempre digo a la gente, aprende a convertir $1 en 2. Y cuando ya tú logras hacer eso, todo va a ser mucho más fácil. Y ahí incluso nos podemos endeudar, porque entonces yo ahora puedo pedir 100 para producir 200. Entonces, la regla es muy básica. Aprende a convertir $1 en 2. Ay, eso me encanta. Y después de eso, vamos inventando cada cosa. Ok, aquí tenemos la caja de los fracáxitos. Todo el que pasa por aquí tiene una tarjeta. Yo te voy a decir los colores. Tenemos 3 minuticos. Y tú me vas a decir qué color quieres y hay una pregunta para ti. Ok, hay verde, morado claro y magenta. Verde, de la esperanza. Ajá. Aquí está, herida. Entonces, ¿qué herida marcó una etapa de tu vida y todavía te duele recordarlo? Yo creo que las heridas en mi vida tienen que ver con soltar. Con soltar esa protección. Tal vez si me preguntas en un tiempo, pudiera incluso hablarte de una que estoy viviendo ahorita. Pero de mi vida como tal, la primera marca más fuerte que tuve fue una persona que yo quería muchísimo, que crié como mi hijo. Y en algún momento me tocó dejarlo ir porque sentí que era más el daño que le hacía estando cerca de él que teniéndolo. Lo quiero muchísimo aún. Creo que esa es la pérdida más grande que yo he tenido por dinero. Y marcó un antes y un después. Pero, ¿sabes? Me enseñó algo importante. Me enseñó a dejar a mis hijos ser.
que cometieran sus propios errores. Yo creo que a veces cuando tú le solucionas todo a una persona, la estás invalidando, le estás quitando la oportunidad de crecer. Y eso hice yo con él. Y pasar por eso me enseñó a dejar ser a mis hijos, a soltar y a dejar de controlar, y que cometieran sus propios errores para que crecieran. Me encanta esta conversación. Ha sido, mira, yo me quiero quedar 2 horas más contigo, pero nos tenemos que ir. Y Luis, para cerrar, me gustaría que tú pudieras darle un consejo desde todo ese aprendizaje tan bonito que has tenido a lo largo de tu vida. Y gracias por ser tan humilde en contar tantos fracaxitos. ¿Qué le dirías a un inmigrante, vaya al país que vaya, que llega sin dinero, que llega sin contactos, que llega con miedos, que llega sin casa, sin nada? ¿Qué le dirías? Mira, primero que nada hay que, dependiendo de la condición que tú estés, lo primero es la subsistencia. Tenemos que subsistir. Ponte a producir como sea. Ahorita hay miles de formas de hacer. Empieza a hacer el trabajo que tengas que hacer. Pero nunca te quites de tu mente tu norte, hacia dónde vas, quién eres. Sobre todo en el caso de los venezolanos, que somos gente preparada. No quiero decir que en otras nacionalidades no lo sea, porque conozco gente maravillosa de Colombia, de Puerto Rico, de Ecuador, de Chile. Claro que sí. Pero nuestra migración, sobre todo, en un principio se caracterizó mucho de gente profesionales, que sabían que hoy están haciendo otra cosa, pero esa base que tú tienes no te la quita nadie. Mira, para mí la mejor inversión, y se lo digo siempre incluso a mis clientes, es la que yo pongo aquí, en mi mente, porque esa no me la quita nadie. Para mí la educación es el poder. Yo soy un ratón de laboratorio. A mí me encanta conocer, entender. Entiende el sistema en el que estás llegando. Aprende a producir $1 y convertirlo en 2. No pierdas la fe. Sigue trabajando. Apórtale a la gente. Cuando tú aportas a los demás, todo viene solo. Llega el dinero solo. Llega todo, porque es que no hay manera. No lo vas a ver mañana, no lo vas a ver pasado mañana, pero va a llegar un momento que todo va a fluir de una manera tan espectacular que ni tú mismo te lo vas a creer. Tente mucha fe y échale cojones, porque para eso vinimos. ¡Ay, qué bello! Mucha fe, mi gente, mucha fe. Con esto me voy. Gracias, Luis, por este cariño, por esta conversa. Y nos vemos en el próximo episodio de Fracaxito. No se te olvide suscribirte, darle like, compartirle esto a cuanta persona esté pasando por una deuda o por una crisis de pareja por dinero. Nos vemos en el próximo episodio de Fracaxito.